Muy buenas, sed todos bienvenidos. En este pequeño tutorial os voy a mostrar de forma somera cómo se determina la fórmula empírica y molecular. Y después la trabajaremos estos conceptos con unos ejercicios. Fijaros que para comenzar lo primero que tenemos que tener muy claro que son los símbolos y las fórmulas. Así, los símbolos representan de forma abreviada los elementos químicos y los átomos de dichos elementos. Por ejemplo, el oxígeno es una molécula formada por dos átomos de oxígeno y nosotros lo representamos con una O mayúscula y un 2 para indicar como subíndice que indica el número de átomos que tenemos en la molécula. Seguidamente tenemos que tener muy claro qué son las fórmulas. Las fórmulas implican la acumulación de dos o más elementos que pueden ser diferentes. Ahí podemos encontrar cómo sería la sustancia química en condiciones estándar y aparecerán símbolos y los subíndices que indican el número de átomos de cada elemento. Fijaros, el ácido sulfúrico es una molécula en la que podemos encontrar dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. Esa proporción. No debemos olvidar que las fórmulas tienen un doble significado. Por un lado cualitativo, puesto que nos indican la clase de elementos que se presentan en una sustancia, y por otro lado cuantitativo en cuanto que expresan la proporción correspondiente de cada elemento dentro de la molécula. Por ejemplo, el amoníaco está formado por cuatro átomos y lo que nosotros sabemos es que está formado por dos átomos diferentes en el sentido que tiene nitrógeno e hidrógeno, pero la molécula está formada por cuatro átomos, tres de hidrógeno y uno de nitrógeno. Cuando nosotros describimos las fórmulas tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de fórmulas. La fórmula empírica informa sobre la relación más sencilla en que se encuentran los átomos de una sustancia. Así, por ejemplo, la fórmula empírica del butano es C2H5. Esa sería la relación más sencilla en la cual nosotros encontramos las proporciones de carbono e hidrógeno. Pero, si nosotros lo que queremos tener es la fórmula molecular, esta nos informa del número de átomos reales que integran cada molécula. Esta molécula, el butano, está formado por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Si os dais cuenta, la fórmula molecular es directamente proporcional a la fórmula empírica. No obstante, hay otro tipo más de fórmula, lo que denominamos la fórmula estructural, que indica cómo estarían distribuidos estos átomos en el espacio. Fijaros, esta sería la molécula de butano dibujada en tres dimensiones. ¿Qué ocurre? Que nosotros para llegar a una fórmula molecular, no estructural, puesto que necesitaríamos más datos, para llegar a una fórmula molecular vamos a seguir el siguiente camino. Normalmente nosotros tenemos unos aparatos que nos permiten tener para cualquier sustancia su porcentaje en masa. Entonces nosotros, a partir del porcentaje en masa, con estos gramos nosotros vamos a intentar determinar los moles de cada elemento. Así, esto lo vamos a usar, lo vamos a determinar usando el concepto de masa molar de cada sustancia. Seguidamente, una vez que tenemos los moles de cada elemento, teniendo en cuenta que los átomos se encuentran en la molécula en una proporción definida, nosotros lo que vamos a establecer qué proporciones tenemos entre los elementos. Para ello vamos a dividir entre el número del mole siempre del más pequeño. Seguidamente vamos a intentar determinar la fórmula empírica. ¿Cómo? Pues fijaros, simplemente los números que nos aparezcan normalmente como decidales los vamos a expresar como números enteros, puesto que en una molécula los átomos tienen que venir expresados como proporciones reales, es decir, nosotros no podemos hablar podemos hablar de un átomo de carbono, dos átomos de carbono, pero no podemos hablar de 0,75 átomos de carbono. Así nos enseñaremos cómo se cambian a subíndice entero. Y finalmente pasaremos del concepto de fórmula empírica a fórmula molecular mediante la masa molar del compuesto. Esto lo vamos a ver en unos ejemplos en unos momentos. Venga, espero que como introducción os sea útil.